Hola a todos y todas, hoy les traigo un relato que se llama Relato de un náufrago del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Este relato, ¿no? Porque no es como un cuento o una novela, sino es un relato de no ficción, es decir, es algo que sucedió en la vida real. Y primero fue publicado en un periódico de García Márquez que lo publicó en 1955, pero como era periódico no era que lo publicó entero, sino era por partes. Durante 14 días salieron las partes de este libro y 15 años después, o por ahí, ¿no? En 1970, sí, 15 años después, en 1970, ya García Márquez nos publica ya como libro, ¿no? Y ahí pone su reseña y cuenta un poco de cómo escribió esto y por qué lo escribió. Ahí nos va a contar de que fue el mismo náufrago que se llamaba Luis, quien se le acerca a García Márquez y le dice que quiere que escriba su historia. Y él le va a contar la historia. García Márquez decide, después de pensarlo mucho, en escribirlo y al final lo hace, ¿no? Y fue publicado. Entonces, no es una historia que García Márquez haya inventado, fue el mismo náufrago que se llama Luis que vino hacia él y le contó la historia. García Márquez simplemente lo plasmó y obviamente con su belleza literaria, ¿no? Pero entonces es algo muy periodístico porque son hechos reales que pasaron. Bueno, ¿qué pasó en la historia? Eh, Luis era un tripulante, ¿no? De este barco que iba a salir, que le decían el destructor Caldas, que pertenecía al gobierno, a los militares, ¿no? A la naval de Colombia, y tenía que ir de Estados Unidos a Colombia. Entonces fueron 8 tripulantes, se subieron. El narrador, ¿no? Que en este caso Luis, dice que había visto una película y tenía miedo justo al naufragio, ¿no? Era como justo un día antes se le ocurrió qué pasa si hubiera naufragado, justo en esa película, y estaba con ese miedo. Bueno, se suben al barco, el barco va, y luego el barco se voltea por los fuertes vientos, y el barco se da vuelta, y todos caen al mar, ¿no? Todos caen al mar, desesperados, se van hundiendo uno por uno, y el único que logra sobrevivir es Luis, que de una balsa agarra la balsa y se sube en esta balsa. Esta balsa es un poco, bueno, por lo menos veo que es un poco difícil de imaginarse cómo es, porque yo la imaginaba como la típica balsa de la película, por ejemplo, el náufrago de madera, pero vemos que no, que era blanca y que abajo había como una como red, ¿no? Entonces no es una balsa tradicional, por lo menos en lo que describe, ¿no? Y además dice que, por ejemplo, había tiburones, pero entonces no era una balsa tan plana porque los tiburones nunca pudieron entrar al barco, ¿no? Al bote o a la balsa. Bueno, te va a describir que él estuvo ahí 10 días en el mar, no había comida, no había agua. Y él no había comido ni siquiera en el barco cuando estaba en el barco, en el buque no había comido. Entonces tenía mucha hambre, mucha sed. Y como se sabe, por más que el mar es lleno de agua, el agua salada no se puede tomar, ¿no? Entonces él se va a morir, o sea, él se va a deshidratar, va a tener hambre, va a estar desesperado, va a estar muchos días sin comer y prácticamente este relato es la fuerza por sobrevivir. Tenía todo para morir, estaba naufragado en un mar, no había nadie y tenía todo para morir, pero había ese instinto de supervivencia de los seres humanos que lo hizo tratar de sobresalir, de sobrevivir, ¿no? Ante las adversidades. Él va cuando puede remar, busca siempre las estrellas, trata de buscar costa, pero a veces que está cansado y a veces simplemente descansa. Y el problema va a ser, ya la parte interesante para mí de la historia, es los problemas del mar. En este caso, los tiburones. Eh, Hay bastantes tiburones en ese mar y lo sienten que él está ahí, entonces de vez en cuando le golpean la balsa. Luego él, por ejemplo, decide matar a una gaviota, le da pena porque dice que los marineros nunca deben matar a una gaviota porque la gaviota tendría que estar a la costa, pero se moría de hambre, entonces la mata y cuando se la va a comer le da asco, no puede separar las plumas de la carne, le parece algo feo, desagradable, es decir, le da una mordida pero no puede con el desagrado y la bota al mar. Todos los tiburones van hacia la gaviota. Después pasa días, está sin comer nada. Luego un pez logra subirse al bote, un pez bastante grande,
Él quiere comer el pez, le parece demasiado duro, es muy difícil comer, con la llave intenta, finalmente logra comer el pez, pero mientras está comiendo, como toda la sangre sale, los tiburones le huelen y ahí empiezan a golpear fuertemente el bote, ¿no? Felizmente para él no logra matar, pero sí le da con un remo, no, perdón, no lo logra matar, ¿no? Lo de remo fue otra oportunidad que él estaba en el bote buscando peces, no tenía nada para cazar, entonces con la mano quería cazar peces. En una de esas dice que todos los peces, en vez de que pudiera agarrar muy difícil, le muerden las manos, ¿no? Y en una oportunidad sí se pelea con tiburón y el tiburón le rompe remo prácticamente todo. Bueno, entonces el hombre prácticamente lo único que comió en todo el tiempo fue un pez, y luego ve que hay una semilla que ha crecido un poquito como un árbol y come esas semillas. Y de agua prácticamente nada, ¿no? Solo la sangre del pez, que es lo que le refresca. Él va a intentar, por el hambre, dice, va a intentar comer sus zapatos, pero son tan duros que no puede. Pero la mordida dice que al menos le da movilidad en la mandíbula, hace que su saliva vuelva, ¿no? Entonces él está desesperado que hasta quería comer sus zapatos. Comió sus tarjetas, sí, comió las tarjetas, y por lo menos sentía algo en el estómago, ¿no? Y eso le dio un poco de fuerzas para seguir. Bueno, este hombre tuvo estos 10 días contra los tiburones, sin comer, la insolación, el sol es muy fuerte, estaba totalmente lleno de llagas. Eh, Cuando él dormía se amarraba al mástil perdón, se amarraba al barco por si el barco se da vuelta, ¿no? Finalmente, ya el 10.º día se da cuenta de que hay más gaviotas, y ya no son las gaviotas de antes, sino son gaviotas más viejas, que dicen que esas gaviotas no pueden volar mucho, por lo tanto debe estar cerca de la costa, decide remar con las fuerzas que le quedan. Finalmente llega y ve la costa y se tira al mar y empieza a nadar 1 kilómetro. Y llega a un pueblo, que es una aldea, si no me equivoco, se llama Los Mulatos. Aquí llega, él no sabe dónde está primeramente, pero está en Colombia. Ve a una mujer, él le habla inglés pensando que de repente ella habla en otro idioma. La mujer se va corriendo, luego viene un hombre. Y este hombre que lo rescata se llama Damaso y Mitela. Este hombre lo logra, está con su burro, está caminando, lo encuentra, le habla. Él no conoce nada de la historia de que había un náufrago ahí, o que hace 10 días había volcado un buque. En ese pueblo no sabían nada, no llegaba la radio, nada. Entonces, pero vio el hombre ensangrentado y se lo llevaron, y lo van a cuidar junto con la esposa, que era esta mujer, y otras personas lo curan. Y ellos son sabios porque en el sentido de que no le dan comida, porque saben que si no, en su estado no puede comer nada. Solo le dan agua con azúcar y así lo mantienen. Ya luego informan a la capital, ahí ya empiezan a llevárselo a una clínica privada, donde los militares van a tratar de ser cautelosos, que él no dé entrevistas. Cuenta que una vez un periodista se disfrazó de médico para sacarle algunos dibujos y algunas entrevistas a él, pero los militares no querían que él hable mucho, ¿no? Igual luego ya pasa esto, ya le dan permiso para hablar porque más o menos le dicen lo que tiene que decir. Entonces este hombre empieza a ganar mucha fama. Él dice, es extraño que ahora me consideren héroe, ¿no? Me consideran héroe no porque haya hecho algo, sino porque sobreviví sin comida y sin bebida. Entonces por eso me consideran un héroe. Si hubiera tenido quizás comida y bebida en el barco o en el bote, no me hubieran considerado un héroe, pero ante las circunstancias me considero un héroe. Lo llamaron para publicidad, así. Dice que se hizo un dinero gracias a esto, ¿no? Bueno, básicamente ya acaba. Pero luego García Márquez, en la reseña final, te dice algo. Que este hombre le llega a él, ¿no? Para que escriba su historia. Y le parece raro porque es este hombre ya es querido, es como un héroe, ya ha ganado su dinero. ¿Y por qué quiere contar su historia acá? Y acepta. Y ahí se da cuenta de algo interesante García Márquez, y es una de las razones por las que quiso hacer. Que era que el gobierno, los militares habían cambiado un poco la historia, porque habían dicho que el barco se volteó por una tormenta. Y luego la prensa y todos, y el mismo náufrago le cuenta que no hubo ninguna tormenta. Lo que pasa es que el barco llevaba cosas ilegales, tenía doble el peso de lo que permitido, y esto hizo que apenas un viento, se volteara el barco, ¿no? Entonces la culpa era de los militares.
y de gobierno, ¿no? Porque pertenece ahí la naval. Y por lo tanto, tanto García Márquez como Luis, que es Luis Rengifo, el protagonista, van a tener problemas. Luis Rengifo va a quedar al olvido, lo van a olvidar, ¿no? Porque el gobierno va a hacer que ya no se quiera contar su historia, por lo que dijo, ¿no? Porque el gobierno había mentido, que no hubo una tormenta, sino que era cosas de contrabando que se estaba llevando. Y obviamente fue algo chocante para el gobierno, porque murieron 8 personas o 7 personas. Y en esa época Colombia vivió una dictadura, García Márquez tuvo que irse también del país, tuvo que exiliarse, ¿no? Porque les está cayendo duro por por esta historia, ¿no? Que revelaba la negligencia que había cometido el gobierno. García Márquez, ya como mencioné, este libro ya se publicado en periódico, pero luego 15 años después lo hace en libro, y aquí te dice que de este personaje Luis quedó en el olvido, sabe que estaba trabajando en un lugar de buses, que estaba mucho mayor, que estaba más subido de peso, estaba muy cambiado, y que ya no tiene esa fama que tuvo, ¿no? Y acá lo considera que en verdad fue algo heroico lo que hizo, porque este personaje se considera un héroe, todo el mundo lo quería, pero al contar su historia cambió todo, ¿no? El gobierno se puso en contra y perdió la fama y todo lo que había ganado, ¿no? Todo el dinero que pudo haber ganado más. Total por querer contar la verdad. Bueno, este relato, espero les haya gustado. Si les gustó, el like, suscríbanse. Muchas gracias.